Sí, el link que puse en Teams, eso se va a basar para tener la lista en las videoconferencias. Sí, correcto. Y en plataforma aprendí uno, va a poner otro. Y no, sería el mismo. Ok, profe, y a la hora de la videoconferencia usted nos da el problema y nos da un tiempo para analizar el problema o inmediatamente comenzamos a hacer el problema. Tengo que hablar con Fabián al respecto, cómo los vamos a evaluar, porque me gustaría que fuera una evaluación un poquito más uniforme. Pero por lo general, digamos, yo como lo trabajo, yo proyecto el problema y tienen, no sé, por lo menos unos 10 minutos para poder analizarlo. Sí, Y ya profe, después, sí, porque y ya después, Fabián, sí, ajá, perdón. no sigue. No, no, siga usted. Que sí, porque Fabián nos daba el problema y nos daba 15 minutos y luego comenzaba a procesar toda la videoconferencia. Sí, exactamente, así. Bueno, está bien, gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más? Entonces no hay consultas de momento. Bueno, entonces vamos a iniciar acá. Sí. Se vieron ahí, ¿verdad? Que les mandé unos de los problemas ahí resueltos. Y la presentación está subida también al Moodle. Entonces ahí la pueden descargar y ahí pueden ver el enunciado de los problemas. Profesor, ¿en qué parte de Moodle puso la presentación? Vale. Vamos a ver. Grupo 1. Está aquí, en unidad 1, fluidos, al puro final. Bueno, las presentaciones que ustedes vean, presentación fluidos 29, ahí voy a poner la fecha para que sea como más fácil de identificar. Aquí Perfecto, está. ya la encontré. Bueno, aquí subí la de hoy, pero tengo que ponerla en, digamos, donde corresponde. Pero esta es la de hoy. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces voy a irme aquí un momento porque me gustaría. Ok, entonces, bueno, la vez pasada les había quedado debiendo. Les había quedado debiendo lo de null. Igual por ahí les mandé ese problema, ¿verdad? Espero que lo hayan podido ver. A ver. Es que yo necesito la pizarra de esta otra aplicación. Ok, entonces dice que, bueno, vamos al puro final. Dice, bueno, voy a resolver este problema de null, ¿verdad? Para complementar. Este problema me interesa mucho porque hay un problema medio parecido en la tarea. Y pues aquí hay que hacer, ¿verdad? Algunas suposiciones. Para ver qué. Que no encuentro el lápiz de la tablet, eso sí es un problema. No me diga.
Dame un toquecito. Tengo malas noticias, perdí siempre lo he hecho en la cajilla de la tablet. Hoy un día de estos la saqué y la llevé a otro lado. Seguro lo dejé, hasta ahora me di cuenta. Y vamos a ver cómo hacemos. Híjole, voy a tener que ponerles el solucionario y verlo así porque no voy a poder. Está difícil. Y hasta ahora me di cuenta. Bueno, dame un chance para buscar el solucionario porque no, de momento no encuentro otra opción.
Ok. Vamos a ver. Digo, yo ahí le repongo el tiempo, de alguna forma ya hacemos, pero sí, me pasó este asunto del lápiz. ¿Qué es esto de acá? No, no es esto. No me estresé. No, y es que el solucionario tampoco da muchos detalles. Vean, si no, vean, hagamos algo. Bueno, yo les voy a resolver ese problema y se los voy a mandar así bien, bien bonito. Y cualquier cosa, duda de esto, podemos verlo de la otra semana, sacamos el rato, porque tengo que ver dónde dejé ese lápiz o arreglar ese problema. De ahí será de con los otros problemas ver cómo me la juego, pero es que sí, ya no podemos seguir como en esto. Entonces, yo se los voy a resolver y yo se los voy a subir. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta así como teórica de esta parte de Bernoulli que tal vez quisieran, o alguna pregunta sobre la tarea. Por ahí vi que algunas personas me preguntaron sobre el ejercicio. Pero no Profe, sé. yo tengo de hecho una pregunta respecto a esto de, bueno, respecto a lo que es lo del agua, líquidos, perdón. Digamos, por ejemplo, ahí en la tarea viene un ejercicio que dice que es un recipiente y que está abierto, pero que se Ujú. le pone una tapa encima como de 15 metros cúbicos, algo así. Cuando, digamos, si se le pone tapa, lo que es la presión, ¿verdad que no, o sea, no cambia? O sí cambia, digamos, Es el problema uno. el uno. Sí tiene que incluirlo. Sí, Sí, sí hay que incluirlo. ok. Em, Vamos a ver. Sí tiene que incluirla. Bueno, es que por ahí alguien me había preguntado. Entonces, digamos, para la primera parte usted tiene que incluir la presión atmosférica, la presión de la tapa, digamos, y vamos a ver. Sí, es que le pregunta la presión en el fondo, ¿verdad? En la parte uno. ¿O en cuál me está? Sí, dice, sí, la A determina la presión en el fondo y después, bueno, determina el flujo volumétrico y determina el Ujú. volumen del agua que sale por el orificio. Sí, digamos, la presión en el fondo sería la presión atmosférica más la presión de la placa más la presión del fluido. Entonces, la presión de la placa sería la fuerza, ¿verdad? Que en ese caso, entonces habría que incluir el peso. O sea, la fuerza sería el peso y eso es dividido entre el área. Entonces, la presión en el fondo es sumar todo eso. O sea, de momento, pues como está en reposo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí no se va a usar Bernoulli. O sea, simplemente está la situación, ¿verdad? Estática y usted simplemente calcula la presión en el fondo. Punto, se acabó. Pero sí tiene que incluir eso. Y digamos, ya para la parte B, ¿verdad? Bueno, ahí sí tiene que incluirlo del flujo, ¿verdad? Este, entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, usted va a tener que la presión va a ser la presión atmosférica en la parte de arriba, ¿verdad? Porque acuérdese que Bernoulli es que sí, me va a quedar, o sea, es que me va a quedar muy difícil, pero voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento, aunque sea aquí en Word. Y vamos a ver, ¿sí se ve? No, ¿sí se ve? No. No No, está profe. compartiendo pantalla, No, profe. profe. Uy. No, ahí me disculpan, de ahí, la verdad es que esto, una
No le digo que hasta ahora me di cuenta, y es que un día de estos la llevé a otro lado, pero otro lado es otra casa que, no sé por qué me la llevé a un lugar ahí X, o sea, tendré que buscar en esa otra casa, pero no de, sin ese lápiz no puedo hacer nada, no, ahí, que sea. Ahora sí, vamos a ponerlo letra bien grandota. Bueno, acuérdense en que la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Más o menos va así. Voy a ponerlo aquí. Esto es muy arcaico, ¿verdad? Nada más es como para... Quiero explicar algo ahí que... No sé de otra forma. Igual esto es muy lerdo, ¿verdad? Pero por lo menos para explicarles esto. Entonces, bueno, el asunto aquí es, ¿verdad? Que entonces, ahora que me preguntan, digamos, de este problema, entonces en la parte 1 simplemente es calcularla en el fondo. En la parte 2, entonces, por ejemplo, esta presión 1, ¿verdad? Sería la presión que está arriba, sería lo que es la presión atmosférica más la presión de la placa. Y este 2 de acá, ¿verdad? Sería la presión atmosférica, porque como yo estoy abriendo un huequillo, ¿verdad? Entonces ahí la presión sería la presión atmosférica. Entonces ya de ahí, habría que despejar, ¿verdad? Habría que despejar aquí les piden. Bueno, hay que despejar una de las dos velocidades, ¿verdad? Bueno, en este caso la velocidad 2, para encontrar lo que es el flujo volumétrico, ¿verdad? Que el flujo volumétrico, de acuerdo a lo que nos indica en el libro de texto, ¿verdad? Bueno, es que yo le puse de otro nombre, pero a eso se puede llamar flujo volumétrico o caudal, es igual. Eso es el producto del área por la velocidad y tiene unidades de metro cúbico entre segundo. Entonces, vean, bueno, otro consejo que les quería dar, y por eso era que quería resolver ese problema, ¿verdad? Yo se los voy a resolver y se los voy a pasar, ya dado esta situación que ¿verdad? Pero vean, en ocasiones, por ejemplo, traten de imaginarse, ¿verdad? Porque va a ser todo descriptivo, o sea, no puedo como dibujar. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tienen un estañón así, muy grande. Entonces, digamos, si usted le hace un huequillo, entonces empieza a salir el agua. Entonces, el asunto es, ¿verdad? Que para efectos de yo tomar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Yo tomo arriba, yo tomo bueno, el área 1 sería como, ¿verdad? Como cuando ustedes ven el estañón, entonces el área 1 sería por decirlo así, ¿verdad? Calculada con el diámetro del estañón, ¿verdad? Ese sería área 1. Y después el área 2, ¿verdad? Sería el área del agujero. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es lo siguiente. De acuerdo a la ecuación de continuidad, habíamos dicho que ese producto de A por B o área por velocidad es constante. Entonces lo que pasa es que en la parte de arriba yo tengo un área muy, muy, muy grande, ¿verdad? Comparada con el área del orificio. Entonces, lo que pasa es que la velocidad de arriba o esa velocidad 1 es cero. ¿Por qué? Bueno, no es cero, pero tiende a cero, o podemos decir que es despreciable respecto a la velocidad 2. Entonces, el argumento es el siguiente, o sea, yo tengo un área muy grande, ¿verdad? Entonces, la velocidad es muy, muy pequeña comparada con el punto 2. Entonces, por ejemplo, cuando yo esa velocidad 2 comparada con 1, si es muy pequeña la velocidad 1, entonces yo simplemente elimino este término de acá, ¿verdad? Elimino ese término de ahí y entonces ya a partir de acá yo despejaría lo que es la velocidad 2 y luego, ¿verdad? Podría calcular el flujo y ya con ese flujo pues puedo calcular el volumen también, ¿de acuerdo? Ese sería como el problema 1. Y por eso es que quería resolverles este problema que les había dicho, porque por ahí venía ese argumento, ¿verdad?
Pero igual, yo se los voy a pasar. No sé si alguna otra pregunta. Bueno, por aquí me hicieron una pregunta en el Teams. Me pregunta, me preguntan cuáles subtemas del capítulo 17. Vamos a ver, sí, el capítulo 17 es un poquito grande, ¿verdad? Bueno, ahora, otro asunto importante. Eso también hay que discutirlo porque para efectos de videoconferencia, no, o sea, no les puedo evaluar o no se puede evaluar dos capítulos, ¿verdad? También hay que ver eso, ¿verdad? Pero ahora, partiendo del hecho de que el problema va a ser ¿verdad? De este tema, hay que centrarse, digamos, en tres secciones, ¿sí? Vean, lo de la temperatura y eso, las escalas Kelvin, eso no mucho, ¿verdad? Eso podemos dejarlo pasar. Bueno, o sea, lo que les quiero decir es que para efectos de evaluación, lo más probable es que se evalúe lo que tiene que ver con calorimetría como tal, ¿verdad? Sí, o tal vez, ¿verdad? La parte de conducción, pero yo me iría más, ¿verdad? O sea, yo les doy este consejo, ¿verdad? O sea, si van a estudiar del capítulo 17 algo así, con el mero, ¿verdad? Eso sería, eh, eso sería calorimetría, ¿verdad? Vamos a ver en la presentación. Entonces, bueno, iniciemos con el capítulo 17. Igual, los problemas que traía, pues vamos a ver el solucionario, ¿verdad? A ver, pero no es lo mismo. Entonces, yo voy a pasárselos resueltos también. Es que en realidad no me da tiempo. O sea, yo los pasé como para mí en borrador, no están muy bonitos. Pero bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Profesor, Sí. porque digamos, en este caso, digamos, lo que son los problemas, ¿por qué no lo graba un video y lo sube? Porque es como Bueno, no, también podemos hacer eso, sí. Sí, sí, cuando resuelva el problema del lápiz, ¿verdad? Que tengo que ver dónde lo dejé o que me presten otro. No, está bien. Yo me comprometo a grabarles un video con los problemas. Ok, gracias. Sí, sí. De acuerdo, vamos a hacer eso entonces. Entonces, vean, entonces vamos a comentar la materia, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta o lo que sea, entonces, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Y la parte de los problemas está bien, yo voy a grabar un video, los voy a resolver. Ok, entonces, bueno, temperatura y calor, ¿verdad? Entonces vamos a empezamos por aquí con la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué se llama la ley cero? El asunto es porque, em, bueno, el asunto es que cuando se descubrieron las leyes de la termodinámica, bueno, la primera, haciéndoles así un spoiler, ¿verdad? Del curso, eso es para el otro examen, ¿verdad? Pero eh, creo importante traerlo aquí a colación. Bueno, la primera ley de la termodinámica básicamente, ¿verdad? Es conservación de la energía, ¿sí? Y la segunda ley tiene que ver con el concepto de entropía. Y es una ley, ¿verdad? Que, bueno, es un poquito disruptiva, ¿verdad? Desde el punto de vista de la física, porque, no sé, bueno, ustedes en física 1 habían escuchado hablar de que se conservaba el momento, que la conservación del momento angular, etcétera, ¿verdad? Eh, bueno, en la física, las leyes de conservación, ¿verdad? Son muy importantes. La segunda ley de la termodinámica no cumple con eso, o sea, hay una cantidad, ¿verdad?, que se llama la entropía, que tiende a aumentar, ¿verdad? Y de hecho que eh, la entropía del universo siempre está en constante aumento. O sea, se dice que podría, básicamente, ¿verdad? O el universo está condenado por la entropía, hasta nosotros mismos, ¿verdad? Todos estos cambios, o sea, conforme vamos envejeciendo, etcétera, o sea, todo eso tiene que ver como con la entropía. Sí, entonces, el asunto fue, ¿verdad?, que cuando descubrieron esta ley, se dieron cuenta que era más fundamental
que esas otras dos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿de qué trata la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica trata de lo siguiente. Dice que, digamos que tenemos un cuerpo C, ¿verdad? O sea, vean este sistema aquí, ¿verdad? Dice que los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C. Sí, bueno, ya ahorita hablamos de qué es el equilibrio térmico. Pero bueno, de momento, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, hay como un flujo aquí, ¿verdad? De calor, ¿verdad? No sé, bueno, vean que A y B están aislados, ¿verdad? Pero con C sí tienen interacción. Entonces, el asunto es que si A y C están en equilibrio y B y C están en equilibrio, a fuerza, A y B deben estar en equilibrio. Sí, eso se llama ley cero de la termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si usted tiene tres cuerpos ahí interaccionando, ¿verdad? Y, por ejemplo, están a diferentes temperaturas, esos cuerpos naturalmente, ¿verdad? Espontáneamente, van a buscar como una temperatura en común, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es, ¿verdad? El concepto teórico que está detrás de los cálculos de calorimetría, ¿verdad? Que se hacen para este capítulo, ¿verdad? O sea, lo que buscamos es igualar, bueno, que el calor que absorben y que se den, ¿verdad? Los distintos cuerpos o sustancias, eso se iguala a cero, ¿verdad? Ahora, hay que tener algo claro, ¿verdad? Bueno, lo de los tipos de sistemas, bueno, eso está más para los otros capítulos. Pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Algunas consideraciones. Más adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta parte de calorimetría, ¿verdad? Entonces ahí se las voy a mencionar. Pero de momento, entonces, bueno, muy importante, ¿verdad? Manejar ese concepto y tenerlo claro, ¿verdad? Bueno, o sea, hay que saber, ¿verdad? ¿Qué es la ley cero? Por eso es el enunciado, ¿verdad? Estar en capacidad de explicarla, ¿verdad? Después de eso, bueno, yo no me metí mucho en la parte de los Kelvin y los Fahrenheit, ¿verdad? Bueno, como les digo, o sea, todas las secciones son muy importantes. Y en el quiz, ¿verdad? Bueno, podría venir alguna pregunta, ¿verdad? De esta parte, ¿verdad? Bueno, que podrían hacer alguna conversión de Kelvin a Fahrenheit, etcétera, ¿verdad? O a los termómetros, etcétera, ¿verdad? Pero yo en la clase como tal no le doy así como tanto énfasis, ¿verdad? Porque en realidad, o sea, me interesa más, ¿verdad? Que centrarnos como donde hay más posibilidad, digamos, de que sean evaluados, ¿verdad? Bueno, y me refiero a la videoconferencia, y es la que más vale, etcétera, ¿verdad? Entonces, después vamos, ¿verdad? Con lo que es la expansión lineal. Aquí, pues, traigo un par de diapositivas, ¿verdad? Y si trae un problema, o sea, este tema, pues, este tema sí lo yo, o sea, fijo en el quiz que van a hacer en línea, van a venir preguntas de esta sección, ¿verdad? Entonces, esta ecuación de acá, ¿verdad? Es muy importante manejarla bien. Lo que quiere decir esto es, ¿verdad? Bueno, no sé si a veces, o sea, si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando hace mucho sol y a veces el zinc empieza a sonar. ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, que sí, no más. Pasa también con la madera, profe. Sí, eso pasa con todos los cuerpos, ¿verdad? Cuando aumenta su temperatura, ¿verdad? Entonces hay una expansión, ¿verdad? En sus dimensiones. Entonces, primero podemos hablar de lo que es la expansión térmica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una barra de cobre, ¿verdad? Entonces, si ustedes empiezan a calentar esa barra de cobre, va a empezar a expandirse. Ahora, esa expansión de qué depende, bueno, entonces ahí tenemos un delta L, ese delta L, ¿verdad? Lo que significa es el cambio. Entonces, lo que me dice la ecuación básicamente es que la longitud es igual a la longitud inicial más delta L, ¿verdad? Entonces,
bueno, eso es igual entonces a la longitud inicial más, bueno, dice que, vea que aparece una alfa, una L sub 0 y un delta T. Entonces, lo que quiere decir es que ese cambio en la longitud, bueno, va a ser proporcional a esa cantidad de alfa que se llama el coeficiente de dilatación térmica, a la longitud inicial y al cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, esa alfa tiene unidades de Celsius a la -1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí vean las unidades. Entonces, vea que yo tengo, bueno, Celsius a la -1, la longitud está en metro, ¿verdad? Y tengo que el delta T estaría en Celsius. Entonces, cuando yo multiplico esas tres unidades, lo que obtengo es metros, ¿sí? Obtengo metros. Entonces, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto se expandió, bueno, no sé, imagínense una barra de cobre, ¿verdad? De 1 metro. Entonces, ¿cuál es el cambio en la longitud que experimenta? Entonces sería el coeficiente de dilatación térmica, ¿verdad? Multiplicado por esa longitud inicial, que es de 1 metro. Y, por ejemplo, digamos que va a pasar de 25 Celsius a 50 Celsius, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, en ese caso, bueno, ese delta T, recordar, ¿verdad? Bueno, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en ese caso, 50 menos 25 sería 25, multiplico todo y ahí tengo, ¿verdad? Lo que es ese cambio en la longitud. Ahora, eso aplica de igual forma para área y volumen, ¿sí? En el libro están los detalles. Cuando hablamos de líquidos, ¿verdad? Entonces hablamos de que trabajamos lo que es el coeficiente de expansión volumétrica, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, hay una relación que es beta igual, ¿verdad? A 3 alfa, ¿verdad? Entonces, bueno, como les digo, esta parte, pues sí, bueno, para efectos, ¿verdad? De evaluación, pues, o sea, cualquiera de las secciones puede, ¿verdad? Salir, pero esto yo lo veo más como para el quiz, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué sucede este fenómeno de la expansión? Bueno, lo que pasa es, no sé si se acuerdan, cuando estaban en la física 2, me parece, bueno, que se habían visto resortes, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es que cuando un modelo, ¿verdad? Que existe, eh, es que, por ejemplo, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que, bueno, los materiales, ¿verdad? Están formados por átomos. Entonces, lo que pasa es que, o sea, al calentarse, ¿verdad? Entonces, imagínense que esos son como resortes, ¿sí? Son como resortes. Entonces, el asunto es que la oscilación tiende, ¿verdad? O sea, por ejemplo, empieza a calentarse. Entonces, entre más aumente la temperatura, esa oscilación de ese resorte se va haciendo mayor, ¿sí? Pero es una oscilación, digamos, como que llega a cierto punto, pero después no regresa a donde estaba originalmente, ¿verdad? Entonces, como que el efecto neto de ese movimiento oscilatorio, ¿verdad? Que al final no llega al punto, digamos, de donde estaba inicialmente, entonces va generando, ¿verdad? Un aumento en las dimensiones, ¿sí? Por ahí va el asunto. ¿Alguna pregunta? Vamos. Sí, profe. Profe, ese delta T siempre se tiene que manejar en Celsius. En este caso, sí. Sí, en este caso, sí. Ok, Sí, gracias. vea, bueno, ahorita vemos eso porque eso sí es una pregunta muy interesante, sí. Pero sí, de momento vemos lo que sí. Ok. Entonces pasemos aquí a lo que es la cantidad de calor. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno,
ese experimento, ¿verdad? Lo que nos dice es que el calor es una manifestación de la energía, ¿sí? Vamos a ver, antes, ¿verdad? Antes de la termodinámica, antes de la mecánica, inclusive, ¿verdad? Todo esto. Se tenía la idea, ¿verdad? Que el calor era como una propiedad intrínseca, ¿verdad? Digamos, de las sustancias. Se le llamaba el calórico o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, o sea, en la antigüedad, digamos, los científicos, ¿verdad? No sospechaban que era una manifestación de la energía. Inclusive eso, ¿verdad? Qué sé yo, en el siglo XVI todavía se trataba de definirlo en, ¿verdad? En términos de este concepto de calorífico, ¿verdad? Que no tenía así como, sí, básicamente, ¿verdad? Era como más de observación, ¿verdad? Algo muy, o sea, no tenía como respaldo, ¿verdad? Experimental, etcétera, ¿verdad? Entonces, este experimento, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es como decir así, la columna vertebral, ¿verdad? De la termodinámica. O sea, esto fue en realidad fue un avance muy importante, ¿verdad? Para la física. Porque entonces, bueno, ya se desmintió este concepto, ¿verdad? El famoso calorífico, ¿verdad? Se desechó totalmente. Entonces ya, ¿verdad? Se aceptó y se descubrió, ¿verdad? Que en realidad es una manifestación de la energía. Y que entonces podemos hablar del calor, bueno, entonces hay un equivalente mecánico, ¿sí? Entonces, este experimento, bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, que por ejemplo, yo puedo aumentar la temperatura del agua, viven por ejemplo ahí, ¿verdad? Bueno, hay un sistema, una polea, eso le da vueltas ahí, ¿verdad? Bueno, parece que eso es como sí, un dispositivo que me gira esa paleta ahí, ¿verdad? Entonces, si yo agito esa agua, ¿verdad? Mediante un trabajo mecánico, yo puedo aumentar la temperatura, ¿verdad? Del agua, ¿sí? Qué sé yo, 1 grado, ¿verdad? Por decir algo. Y eso es equivalente, sí, yo también podría hacerlo transfiriéndole directamente calor. Ya, pues lo pongo en una cocina, etcétera, y obtengo el mismo cambio de temperatura. Entonces, como les comentaba, ahí, ¿verdad? Ya se descubrió que el calor simplemente es una manifestación de la energía. Entonces, vamos a ver, el calor es un flujo de energía asociado a un cambio en la temperatura. Así podríamos definirlo, ¿verdad? Como a grandes rasgos, ¿verdad? Esa definición podríamos darle. Entonces, bueno, cantidad de calor, ¿verdad? Ok, tengo esta ecuación de acá. Esta ecuación, pues, aquí sí ya, ¿verdad? Poner atención porque ya aquí sí entramos en esta parte de calorimetría, ¿verdad? Que si el capítulo 17 se evalúa, yo les voy a estar comunicando, voy a reunirme con Fabián, con nuestro profesor, ¿verdad? A ver qué concordamos, ¿verdad? Pero si el capítulo 17 se va a evaluar, entonces, es que ahora hablando de eso, me parece que no dice explícitamente qué capítulo se debe evaluar, me parece, ¿verdad? O no sé si se evalúa el último, pero me parece que no dice nada, queda como a criterio del profesor, no sé, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es, ¿verdad? Que aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, 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 ponerle mucho con esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, Q, ¿verdad? Es el calor. Eso es igual a mc delta T. M es la masa. C es el calor específico, ¿verdad? Bueno, el calor específico es una propiedad que tiene los cuerpos y las sustancias. Y el delta T, ¿verdad? Bueno, el delta T es el cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, bueno, el calor específico, bueno, ven por aquí, ¿verdad? Bueno, puede variar, ¿verdad? Un poquito dependiendo de la temperatura, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nosotros vamos a asumir que
y para efectos de los problemas que vamos a realizar no hay cambios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el calor específico del agua lo vamos a tomar como 4190, ¿verdad? Julios entre kilogramo Celsius o, vamos a ver en esta parte, ¿verdad? Sería julio entre kilogramo Celsius, ¿verdad? Esas son las unidades del calor específico. O también yo lo puedo tomar como julio, vamos a ver, julio kilogramo Kelvin. Se puede tomar de las dos formas. Por ahí alguien me preguntó ahora, hace un momento, que si tomábamos, ¿verdad? Lo del coeficiente de dilatación térmica, bueno, para efectos de esos problemas, si lo tomamos en Celsius. Yo le dije que sí. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Bueno, aquí hay que póngame atención. Lo que pasa es lo siguiente, para efectos o cuando yo estoy trabajando, digamos, con problemas que me involucran un cambio de la temperatura, yo puedo usar cualquiera de estos dos indistintamente, pero un cambio en la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asunto es, por ejemplo, digamos que ustedes tuviesen unas temperaturas sí, vamos a ver, digamos que ustedes tuviesen algo así. Vamos a ver, 350 Kelvin y por acá tienen que T es igual a 280 Kelvin, ¿verdad? ¿Cuánto es el cambio de esa temperatura? ¿Cuánto es el cambio? Si yo les digo, calcúlenme el cambio, ¿cuánto es? Nada más resten, digamos, T sub 0 es el inicial y el otro es el final, entonces, ¿cuánto sería el cambio? Sí, serían 70. No, menos 70, porque es el 0 me indica como inicial y el otro final, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, sí, Ahora, negativo, sí. pasemos esas mismas temperaturas, pero ahora pasémoslas a Celsius. ¿Cuánto es en Celsius? 350. Le restamos 273, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, bueno, 350 menos 273 son 77, ¿verdad? Acá tengo 77. Y por acá tengo, bueno, 280 menos 273, tengo 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el cambio de la temperatura ahí? ¿Cuánto es? Menos 70. Igual. Ay, puchica. Menos 70 Celsius, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que un cambio en Kelvin es igual a un cambio en Celsius, ¿sí? Porque en realidad vea que yo lo que hago es sumarle y restarle 273, ¿sí? Entonces por eso yo puedo trabajar estos dos, yo los puedo trabajar, digamos, en Kelvin o en Celsius, como sea, no hay ningún problema. O sea, el calor específico del agua es 4190 joule entre kilogramo Kelvin o joule entre kilogramos en Celsius. ¿De acuerdo? Estamos por ahí. Entonces, en problemas de dilatación térmica o a veces puede que les revuelvan que Kelvin y que esto, o sea, ustedes lo pueden trabajar, o sea, si les dan, qué sé yo, lo que no quiero que se enreden es con esto, o sea, puede que les pongan ahí que, no sé, que el coeficiente de dilatación térmica les ponen 1,7 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Pero si usted lo necesita, si a usted las unidades que le dan y el problema es de Celsius, usted lo pasa, o sea, usted cambia la K por el Celsius y se acabó. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Lo que hay que tener cuidado es, ahora les explico en dónde sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero de momento, pues, vamos bien. Vamos a ver.
¿Qué se hizo la presentación? Aquí está. Ok, entonces, vean, este gráfico de aquí es a mí siempre me gusta mucho, ¿verdad? Mostrarles ese gráfico. Bueno, vamos a ver, igual me quedé un poquito atrás. Me faltó terminar unas ideas que quería mencionarles. Entonces, por ejemplo, bueno, si ustedes tienen 10 litros de agua y vamos a ver, ustedes tienen 10 litros de agua. Entonces, para ustedes hacer que pase, vamos a ver, es que vean, esto era lo que les quería mencionar. Vamos a ver, antes de esta ecuación de acá, antes de esa ecuación, vamos a ver si consigo el símbolo. No lo conseguí. Vamos a ver. Okay. Antes de esa ecuación, nosotros pudimos haber planteado esta otra ecuación, ¿verdad? Esta otra ecuación. Entonces, bueno, a esto de aquí, a esa C mayúscula se le llama capacidad calorífica. Pero la capacidad calorífica sí depende, ¿verdad? Digamos que sí depende del tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, lo que quería decirles es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 10 kilogramos de agua, o bueno, 10 litros de agua, y si yo los quiero aumentar 20 Celsius, entonces claramente ahora voy a necesitar más energía que si voy a calentar, digamos, 1 kilogramo de agua, ¿sí? Entonces, ese término de capacidad calorífica no me ayuda porque depende si son 10 kilogramos de agua, si es 1 kilogramo, si son 2, si son 3. Entonces, por eso es que se trabaja mejor con ese valor, ¿verdad? Pero por unidad de masa. Y de ahí sale el calor específico, ¿verdad? Entonces, bueno, ya entrando aquí, ¿verdad? Lo que es el cambio de fase, como les decía, este gráfico, ¿verdad? Siempre me gusta mucho mostrarlo. Entonces, el asunto es, ¿verdad? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el agua en el rango de los 0 Celsius a los 100 Celsius, si yo aumento la temperatura, el agua va a absorber más calor, ¿verdad? Véanlo así. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, está absorbiendo calor. Cuando más bien se está enfriando, está cediendo calor, ¿verdad? Entonces, véanlo como una forma de decir, Q positivo absorbe, Q negativo cede, ¿verdad? Sí, algo así, a grandes rasgos. Entonces, ¿a qué nos referimos con cambio de fase? Bueno, vean esta gráfica, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, si ustedes toman agua, ustedes toman 10 litros de agua y los pasan de 0 a 100, o sea, en ese rango, ¿verdad? Ese aumento de temperatura se va a ver reflejado, digamos, en un aumento, ¿verdad? En ese calor que se va absorbiendo por parte del agua. Sí, claramente, o sea, no es lo mismo de agua a temperatura ambiente, se puede poner la mano, ya a 100 Celsius no puede poner la mano, ¿verdad? Entonces, sí, claramente el agua ha estado ganando calor. Entonces, cambio de fase se refiere, ¿verdad? Cuando yo voy a pasar, qué sé yo, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, ¿verdad? En el caso del agua, o bueno, todas las sustancias, ¿verdad? Tienen sus puntos de fusión y puntos de ebullición, pero lo que pasa en el cambio de fase es lo siguiente. Por ejemplo, vean aquí, vean que yo inicio, voy a ampliarlo acá.
si tomamos hielo, ¿verdad? Digamos que ese hielo está a menos 25 Celsius, ¿verdad? Entonces, ok, menos 25 Celsius. Usted le pone lo pone, digamos, no sé, lo pone a descongelar ahí, le pone, no sé, lo pone en por ejemplo, en el laboratorio, ¿verdad? En una plantilla o algo, ¿verdad? Para ver todo el proceso. Entonces, inicia en menos 25. Entonces, usted le está dando energía a ese hielo, ¿verdad? Esos procesos ocurren ahí como medio simultáneos, ¿verdad? Pero si pudiéramos como irlos viendo como por etapas, en la primera etapa, digamos, el hielo, o sea, porque todo sucede como muy rápido, pero si lo pudiéramos ir partiendo como etapas, digamos, usted le inyecta energía al hielo y el hielo de menos 25 pasa a 0 Celsius. Bueno, claramente ahí, ¿verdad? Hay un aumento en su temperatura, paso de menos 25 Celsius a 0 Celsius. Pero cuando llega a 0 Celsius el hielo, ven esta parte aquí que está plana. Entonces, ahí, el hielo necesita absorber energía, pero no aumenta su temperatura. O sea, esa energía se invierte solo en hacer el cambio de fase. Es decir, esa energía es necesaria para yo pasar de sólido a líquido, pero la temperatura no aumenta. Ya cuando todo el agua está o cuando todo el hielo está derretido, ya tengo agua a 0 Celsius. ¿Sí? Esta ecuación aquí, ¿verdad? QM por L es básicamente el calor que yo necesito para hacer que, qué sé yo, 1 kilogramo de hielo, ¿verdad? Que está a 0 Celsius, que es sólido, pase a ser 1 kilogramo de agua a 0 Celsius. ¿Sí? Después de ahí, otra vez le inyectamos energía y llega a los 100 Celsius. Y después, vea que aquí hay una fase, ¿verdad? Que sí hay que invertir bastante energía para que el agua líquida pase a ser vapor. Y después, otra vez, o sea, ese vapor, el agua o toda el agua, yo la puedo convertir en vapor y va a ser un vapor, digamos, es agua que está a 100 Celsius, yo necesito meterle un montón de energía para que pase a ser vapor a 100 Celsius. Pero de ahí yo puedo seguir elevando la temperatura del agua, ¿sí? Entonces, este es, ¿verdad?, el asunto con los cambios de fase, ¿sí? Ok, entonces, bueno, ¿qué es un problema típico de calorimetría, verdad? Bueno, vamos a ver, este está como en el libro, me parece. Bueno, yo es que tengo una edición un poquillo viejilla, si no, aunque sea comentamos la solución. Ok, entonces vean, en calorimetría el asunto es, vean que aquí, bueno, dice que en el campo una geóloga bebe su café en una taza de aluminio. Dice que la taza tiene una masa de 0,120 kilogramos, inicialmente está 20 y se vierte en ella 0,3 kilogramos de café que estaba a 70. Dice que a qué temperatura alcanzará la taza y el café el equilibrio térmico. Entonces, aquí el asunto es, ¿verdad?, que veanlo de esta forma. Ok, ustedes tienen una taza, ¿sí? A 20 Celsius, ¿verdad? De cierto material, que es aluminio, bueno, en este caso es aluminio. Y se vierten 300 gramos de café que están a 70. Entonces, ahí hay una interacción entre esas dos sustancias, entre el aluminio y el café. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, el café está a 70 Celsius, ¿sí? Y la taza está a 20 Celsius. Entonces, ley cero de la termodinámica, ¿qué me decía? Me dice que las sustancias, los cuerpos, ¿verdad? Cuando están interaccionando, buscan el equilibrio térmico, o sea, esas dos sustancias naturalmente van a buscar un punto, ¿verdad?, en que no haya
transferencia, digamos, de energía. ¿Sí? Digamos que hay una transferencia de energía, una transferencia, sí, una tasa de energía que se está transfiriendo entre las dos sustancias hasta que ya ese flujo, digamos, ya no se da. Entonces, qué sé yo, para este caso, no sé, podríamos decir que la temperatura, vamos a ver, ¿qué les puedo decir? Digamos que es 58 Celsius, por decirlo así. Ahí estoy bateando. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si en la solución. Es que eso es un ejemplo del libro. Entonces, ese podríamos comentarlo acá. El librillo mío es viejo ya. Producción. Ok. Vean, estos ejemplos, la verdad es que yo los veo bastante útiles, ¿verdad? Sí. Entonces, sí se ve bien. Sí, vean que es este mismo, ¿verdad? Sí, pero Entonces, bueno, ahí está la solución, ¿verdad? Entonces, lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Entonces, yo lo que planteo es como el cubo, el café, ahora, el café y el agua básicamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa es otro aspecto ahí que deben considerar, o sea, que, por ejemplo, el cuerpo humano, lo que es la sangre, o sea, muchos fluidos, básicamente, ¿verdad? El calor específico es como si fueran agua, ¿sí? Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, yo utilizo esta ecuación, ¿verdad? MC delta T y planteo, ¿verdad? Esta ecuación de acá. ¿Esto qué me dice? Bueno, 0,3 kilogramos, el calor específico del agua, y abro este paréntesis, esa T es la temperatura de equilibrio, menos 70, que es la temperatura a la que inicialmente estaba el café. Entonces, el café, vea que, ojo aquí, ¿verdad? La temperatura tiene que estar entre 20 y 70. O sea, si ustedes hacen un problema de este tipo y les dan tres sustancias y una está a 0, la otra está a 25 y la otra está a 100, o sea, usted la temperatura de equilibrio no le puede dar 200 o no le puede dar -3. Sí, si se sale del rango de valores, de una vez sepa que está mal resuelto, ¿verdad? De acuerdo. O sea, esa es una forma de darse cuenta que usted está equivocado. Si le da, si le da fuera del rango. Ahora, el asunto aquí es, ¿verdad? O sea, y tampoco es de nada más decir, es que 70 y 20, 50. O sea, no, ¿verdad? O sea, si no, no estaríamos aquí llevando esta clase. ¿De acuerdo? O sea, el asunto es que ustedes tienen que sumar estas dos ecuaciones y eso va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando ustedes suman esas dos ecuaciones, obtienen esta que está acá, ¿sí? Entonces, vean que aquí, bueno, yo tendría que multiplicar estos dos de acá, esos dos de acá, distribuyo, ¿verdad? Aquí, distribuyo, ¿verdad? Y tengo que hacer todo un despeje, bueno, ahí aquí lo omiten, ¿verdad? Pero sería bueno, ¿verdad? Que tal vez ustedes agarren, no sé cómo es, no sé, ¿verdad? Cómo, si se sienten así muy bien en despejes, yo espero que sí, ¿verdad? Pero si usted ve que le cuesta un poquillo, ¿verdad? Entonces tal vez sería bueno, ¿verdad? Como que usted agarre esta ecuación de acá, y la resuelva y verifique efectivamente, ¿verdad? Que la solución de esa ecuación es 66. Bueno, vean que me equivoqué, ¿verdad? O sea, dije 58 porque digo yo, es que el agua tiene un calor específico mayor. Entonces, como que la temperatura va a jalar más como para el lado donde está el agua, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, me equivoqué. Es 66. Sí, entonces vea que el agua cuesta mucho que gane, el agua cuesta mucho que gane energía y cuesta mucho que la pierda, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes han notado, bueno, este famoso fenómeno de que en la noche el agua está como caliente y en la mañana está como fría. Bueno, ese asunto, ¿verdad? En las playas o en las piscinas también, o sea, que por ejemplo son las 6, 7 y el agua está como caliente, como que todavía no, ¿verdad? En cambio ya afuera la temperatura es más fresca, ¿sí? Eh, es por ese fenómeno, es porque el agua le cuesta mucho, ¿verdad?
perder energía, retiene más. O sea, el calor específico nos da esa idea, ¿sí? Si un calor específico es alto, quiere decir que cuesta mucho hacerla ganar energía, pero también que cuesta mucho que lo pierda. Y de hecho que esa diferencia entre lo que es vamos a ver, ya a gran nivel, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando el sol calienta el agua del mar, etcétera, entonces, por ejemplo, el agua del mar cuesta más que pierda la energía, ¿verdad? Entonces, digamos, por esa diferencia de temperaturas, sí, se crean corrientes de convección, ¿verdad? De aire, ¿verdad? Entonces, por eso es que la brisa se invierte, ¿verdad? El sentido, dependiendo si es de día o es de noche, ¿verdad? En lo que es la playa. Y entonces, bueno, por ahí sería importante, ¿verdad? Que trabajaran esa ecuación. Vamos a ver. Vean, esto de los mecanismos de transferencia de calor, yo me centré más que todo en este de aquí, ¿verdad? Porque, bueno, podría ser, ¿verdad? Que venga algún problema. Y me parece que en la tarea sí viene uno de estos, ¿verdad? Sí, en la tarea sí viene uno de esos. Entonces, por eso quería centrarme más en este. Entonces, vamos a ver. En los mecanismos de transferencia de calor tenemos tres. El primero es lo que es la conducción, ¿verdad? Que está modelado por esa ecuación que está ahí. Después tenemos lo que es la convección. Ese matemáticamente es muy difícil, digamos, de expresarlo, ¿verdad? Más para el nivel de este curso, ¿verdad? Sí es un poco complejo. Entonces, vean que en el libro se limita básicamente a hacer como una descripción, nada más, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la radiación. Si no, ahorita pongo el libro ahí como para que lo veamos, ya que los problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que en este caso, bueno, en cuanto a la conducción, ¿qué es lo que sucede? No sé, bueno, por ejemplo, si ustedes pusieran, qué sé yo, digamos que ustedes tienen una chimenea, bueno, una chimenea, una fogata, y ustedes ponen una barra, digamos, una barra de 10 metros ahí, ¿verdad? De un metal, no sé, de cobre, ¿verdad? Y ustedes la ponen ahí. ¿Ustedes creen que después de un tiempo ustedes van a tener que soltar, digamos, la barra porque se caliente? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Cómo es la pregunta, profe? Digamos, yo tengo una barra, digamos que sea, no sé, de 10 metros, por decir algo, y ustedes la ponen, digamos, en fuego. Entonces, después de un tiempo, usted va a tener que soltar la barra porque se calienta o no. ¿O qué piensan? Sí, claro, se va a ir calentando en algún momento. Ajá, pero le va a tomar un tiempo. O sea, no va a ser inmediato. No es que usted la puso y una vez, ¡pum! Y no, ¿verdad? Y más que estamos hablando de una barra que es muy larga. Entonces, esta ecuación me representa, digamos, esa dinámica, ¿verdad? O me explica ese fenómeno. Esa H es igual a Q entre T. T me refiero a tiempo, ¿verdad? También para que lo tomen en cuenta. Entonces, esa H, ¿verdad? Bueno, vea que dice H igual delta Q entre delta T. O sea, básicamente, ¿verdad? Que me dice que es un cociente, ¿verdad? Entre esa energía que se está absorbiendo o se está cediendo entre el tiempo. Es una tasa de cambio. Entonces, esa tasa de cambio va a ser igual a esa K, ¿verdad? Que es se le llama la conductividad térmica, igual, ¿verdad? Una propiedad de cada sustancia, cada cuerpo. El área, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, bueno, yo tengo, digamos, un área transversal circular, ¿verdad? Pues es una barra. Ese cambio de temperatura, o sea, puede ser que, no sé, que ya la barra esté a 100 Celsius, ¿verdad? Un extremo y en el otro extremo, ¿verdad? Está a 25. Y el largo, ¿verdad? Entonces vea que, por ejemplo, si yo tengo una barra muy, muy larga, entonces vea que esa tasa se hace menor, ¿sí?
Si el área es muy grande, vean que esa tasa aumenta, ¿verdad? También. Si esta delta T es muy alta, o depende, ¿verdad? Y la K, pues ahí no hay mucho que hacer. O sea, por ejemplo, usted puede tener dos barras, una de cobre y otra de aluminio. Ahorita no me acuerdo cuál es la conductividad térmica de cada uno. Así, el mismo tamaño, el mismo cambio de temperatura. Y usted va a tener, o sea, va a durar más una que la otra para, digamos, para que ya se haga evidente, ¿verdad? Un cambio de temperatura en el extremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ahí lo que está pasando es, bueno, los materiales, ¿verdad? O los metales tienen propiedades de conducción de calor, ¿sí? Pero esa conducción de calor es por choques entre electrones, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna forma, digamos que usted pone, o llega, ¿verdad? Y pone usted la barra, ¿verdad? En el fuego, ¿verdad? Entonces, ahí usted le está imprimiendo calor a esa barra. Entonces, usted lo que está haciendo es aumentando esas colisiones entre los electrones, pero lo que pasa es que ellos, ¿verdad? Van como, o sea, donde ellos se experimentan ese aumento de temperatura, empiezan a colisionar y esos colisionan con los otros y ahí va, ¿verdad? O sea, como que va como, sí, es como un efecto, ¿verdad? Que unos van y eso le toma un tiempo, ¿verdad? Para que ya todo el material o todos los electrones del material experimenten, ¿verdad? Esas colisiones. Bueno, cuando lleguen a física 4, pues se va a explicar lo que es la corriente eléctrica o la conductividad eléctrica y básicamente el mecanismo es el mismo, ¿sí? Por lo general, digamos, los materiales que son buenos conductores de calor son buenos conductores eléctricos. Por ejemplo, el cobre, ¿verdad? Que es como el conductor así, ¿verdad? Uno de los mejores. Conduce también bien el calor, ¿verdad? O sea, tiene esa particularidad. Ahora, vamos un toquecito al libro. Aquí hay varios problemillas, ¿verdad? Yo recomiendo esos ejercicios. Bueno, por ahí de la tarea, no sé si a alguien le tocó, no sé. O no sé si no han revisado. Por aquí hay uno, ¿verdad? Este conducción a través de dos barras. Sí lo recomiendo, la verdad. El que yo les traía era muy parecido a este, ¿no? Profesor, esos problemas, ¿dónde los podemos encontrar? Esos que está compartiendo ahorita. Bueno, esos son los ejemplos del libro de texto. Ah, ok, es que se ven diferentes. Ya. Sí, no, pero esos son, o sea, puede que haya cambiado, bueno, esto por lo general casi no lo cambian, uno que otro, ¿verdad? Pero, bueno, si todavía no le han entrado así como con mucho detalle, pueden ver estos, ¿verdad? Sí, por aquí ya hay unos más complicados. Pero, bueno, por ejemplo, este para empezar está bien. Como les decía, ¿verdad? Que la convección, ¿verdad? Simplemente se le da una descripción, o sea, porque es que sí, esto sí ya es muy complejo, ¿verdad? Ya, modelarlo. Y por último tenemos la radiación, ¿verdad? Que bueno, básicamente es calentamiento por ondas electromagnéticas. Sí, bueno, cuando ustedes lleguen a física 4, ¿verdad? Se van a dar cuenta que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para desplazarse. O sea, simplemente, o sea, pueden viajar en el vacío, ¿verdad? Entonces, en el caso de la radiación, por ejemplo, en el Sol emite radiación, la Tierra sí, recibe esa radiación. Ahora, bueno, lo que es la temperatura de la Tierra, etcétera, ahí hay otros procesos, ¿verdad? Que tienen que ver con la atmósfera, etcétera. Pero el asunto es que si el Sol si el Sol se desaparece, bueno, empecemos porque si el Sol se desaparece de un pronto a otro, bueno, tal vez no se desaparece, digamos que la masa continúa, ¿sí? Entonces no colapsa gravitacionalmente, no colapsa el sistema solar. Pero, 8 minutos después de que el Sol se apaga, nosotros nos damos cuenta.
Y bien, básicamente eso sería un desastre porque la Tierra perdería básicamente era la energía que mantiene muchos procesos, ¿verdad? O sea, básicamente en cuestión no sé, de días, inclusive, digamos ya la Tierra, no sé, ya estaría helada totalmente, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta ecuación es sencilla, ¿verdad? Ahí dice H igual esa A, que sería el área, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que, no sé, que ¿cómo podemos ponerlo? No sé, que como que usted tenga una esfera y reciba, ¿verdad? Cierta, no, perdón, como el Sol, ¿verdad? Por decir, o la Tierra, ¿verdad? Digamos que el área de la Tierra, ¿verdad? Sería 4pi por r al cuadrado del radio de la Tierra. Entonces, ¿cuánta energía pues está absorbiendo, ¿verdad? Del Sol. Entonces, bueno, aquí básicamente sería con esta ecuación. Tengo esta A, bueno, que es el área. Tengo esta E, que es la emisividad. Eso tiene que ver, ¿verdad? Si el cuerpo es oscuro o es claro, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted, vamos a ver, ¿qué han escuchado ustedes, por ejemplo, de usar ropa negra cuando el sol está muy... ¿Qué pasa? ¿Qué recomiendan usar? Mejor, ¿ropa de qué color? O como esta gente que vive en los desiertos y todo eso. Sí, yo lo que he escuchado es que la ropa negra como que supuestamente absorbe más calor. Es correcto, sí. Eso es por la emisividad. O sea, la emisividad, digamos, del negro tiende a 1. En cambio, la ropa blanca es más baja. Ya, entonces, por ejemplo, véalo de esta forma, ¿verdad? Como que el color blanco, como por decirlo así, refleja, ¿sí? Como que, en cambio, el negro absorbe, ¿sí? Entonces, bueno, eso se llama la ley de Stefan Boltzmann y, bueno, esa es la constante. Aquí es algo muy, muy básico, ¿verdad? O sea, no se mete así mucho. Solo que aquí sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Vean que esa T sí tiene que ir en Kelvin necesariamente. O sea, eso es una trampa. Y una vez les digo que en el examen de Moodle va a venir alguna pregunta de esta, así, y les va a decir, no sé, que la temperatura a la que emite son, no sé, 1000 Celsius. Si usted pone 1000 Celsius en la fórmula, lo tuvo malo. Tiene que ponerlo en Kelvin. Aquí sí no se puede, aquí sí no se puede, aquí sí no se puede, vamos a ver, aquí no es opcional usar Kelvin o usar Celsius. Aquí se usa Kelvin bajo cualquier circunstancia. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a ver. Bueno, estos eran los problemas que les traía, ¿verdad? Bueno, les traía uno de expansión volumétrica, ¿verdad? Bueno, este calorímetro dice que uno de equilibrio térmico, ¿verdad? O sea, cómo encontrar la temperatura. Eso es lo que quería resolver como paso a paso para que lo vieran. Después, bueno, quería resolverlo porque en los problemas de la tarea viene uno, ¿verdad? Como que les piden, vamos a ver, como que ustedes tienen un montón de hielo, ¿verdad? Pero no lo logra descongelar todo. Por ahí va, ¿verdad? Entonces, como hay un aspecto de la tarea que necesitan eso para poder resolverlo, pues por eso era que traía este de acá. Y después, mira, me faltó uno. No, este sí, equilibrio térmico, pero incluyendo cambio de fase.
porque cuando hay que incluir cambio de fase, sí hay que hacer ciertas modificaciones, digamos, en las ecuaciones. Y digamos, véalo de esta forma, hay que considerar aquel gráfico que les había enseñado. O sea, cada una, digamos, de las etapas del hielo, por decirlo de alguna forma, hay que incluirlo, ¿verdad?, en las ecuaciones. Entonces, ese problemilla, ese sí es medio peguilla, entonces por eso quería hacer uno de esos. Y uno aquí de estos de conductividad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, eso es como lo que traigo de la materia, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta más, con mucho gusto. O no sé, o si quiere, podemos comentar. Nos queda un ratillo, podemos tal vez comentar lo de la vez pasada, creo que nos había quedado lo de las videoconferencias, o no sé. Les dejo los Profe, problemas y se los voy a resolver y les voy a grabar un video. Eso ténganlo por seguro. ok. ¿Y dónde los va a estar colocando, profe? Ok, vamos a ver. Yo ayer subí un video, vamos a ver. Aquí hay un canal, vamos a ver, aquí dice, aquí en la parte de arriba, tengo un canal, ¿verdad? Dice canal YouTube Videotutorías. Entonces, aquí vamos a ver, aquí están, en este canal. Ese canal es mío, digamos. O sea, ahí yo subo todas las clases, digamos. Ahí están. Entonces, por ahí dejé, digamos, unos ahí dejé unos del año pasado. Vamos a ver, ¿qué se hizo? No, y tengo 70 suscriptores, ¿no? Un montón. Vamos a ver. Sí, no, aquí está, pero creo que dejé algunos. Ah, bueno, vea, está aquí hay clases del año pasado, pero no sé, es que tal vez, sí, como todos los años uno se pone a hacer cosas diferentes. Por aquí, vea, aquí hay uno de calorimetría del año pasado. Vamos a ver, creo que aquí puede haber un problema resuelto también. Yo creo que yo me puse como a hacer cosas. Les puede servir. Esto fue lo del año pasado. Vamos a ver. Sí, es que eso fue sí, como otra clase. Ah, ya me acordé. Es que creo que cuando eso, como que era que igual no tenía tablet, me parece. Sí, eso era. Sí, cuando eso no lo había comprado. Entonces, pero bueno, ahí está, ahí les puede servir. Hay algunos videos. Entonces, aquí dice canal YouTube Videotutorías y ahí las estoy subiendo. De acuerdo. Estamos. Muchas gracias. Y bueno, entonces, la vez pasada me quedó como sí, pendiente, ¿verdad? Lo de esto de la videoconferencia. Entonces, bueno, nada más para recordarles, ¿verdad? Bueno, ya ustedes están familiarizados con esta actividad, ¿verdad? Entonces, sí, se va a mantener igual. O sea, 33 puntos, 25 puntos son para las participaciones. O sea, como les digo, eso tengo que hablarlo con Fabián. Ya estamos, estamos a 15 días, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, no voy a tener que reunirme con él como ya. Eh, 25 era para las participaciones. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Que tener una buena conexión y ojalá en lo posible, ¿verdad? Pudiera resolverse por cámara. O sea, que me puedan mostrar lo que están haciendo en la cámara. Ahora, yo no tengo problema, ¿verdad? Si ustedes quisieran, yo puedo hacer un Telegram o algo por el estilo, ¿verdad? Como para dejar otro canal abierto ahí, ¿verdad? No sé quiénes usan Telegram o quién no. Y también, o sea, porque sí, a veces la verdad es que sí se complica muchísimo, ¿verdad? Mostrar lo que han hecho. Entonces, me lo tienen que mandar por teléfono, etcétera, ¿verdad? O sea, yo hace poquillo me compré otro teléfono para eso, ¿verdad? Para cosas de trabajo y otros asuntos. Entonces, yo no tengo problema con eso. O sea, podemos verlo, eso es una opción, ¿verdad? O inclusive
puede hacerse un grupo de WhatsApp, no tengo ningún problema. Yo les doy ese número y ya. Ok. Lo mismo, ¿verdad? Y ustedes tienen que contar con su hoja de papel, lápiz, lapicero. Se presenta el problema, unos minutos, ¿verdad? Para que lo puedan ojear, ver qué hay que hacer así a nivel general. Después, bueno, yo sí lo trabajo así, ¿verdad? Punto por punto. ¿No? Después les comunicaré qué acuerdo con Fabián. Y luego enviar el trabajo, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, esta es la rúbrica, ¿verdad? Dice que si responde correctamente a las preguntas son 25, respeta los siguientes criterios, sube al enlace indicado. Ya ustedes saben esto, ¿verdad? Y bueno, claramente, o sea, ustedes saben, ¿verdad? Que ustedes que van a recibir hasta el día que hagan el examen, ¿verdad? Pero básicamente, pues sí, ya saben más o menos la estructura. Bueno, se las tengo que comunicar o formalizárselas, pero, o sea, o es un problema con 5 puntos y todos lo van a resolver, o no sé, ¿cómo era que decía Fabián? 5 teóricas y un problema era. O 4 teóricas y un problema era. Algo así. Sí, profe. Ok, entonces sí, eso es lo que hay que ver, pero ya ustedes saben que esa es la estructura, ¿verdad? Y bueno, sí les pido por favor, ¿verdad? No sé si alguien falta anotarse en esos horarios. Yo lo subí al Teams, ¿verdad? Pero no sé si ustedes revisan muy a menudo el Teams. Bueno, si no les voy a pasar por mensaje ahí en Moodle, lo voy a subir a la plataforma también, para que se anoten, digamos, como para ir viendo horarios. Si hay alguien que definitivamente ve que no puede a esas horas, ¿verdad? Bueno, primero, por favor, ¿verdad? Justificarlo. Y bueno, para buscar otras opciones, ¿verdad? O ver qué se puede hacer. Pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Ojalá que todos puedan, ya sea el lunes o el jueves. Profe, yo le agradecería si lo pudiese subir a la plataforma de la U, porque viera que en Teams, no sé, por alguna extraña razón no logro ubicar el documento, entonces, si lo pudiera subir a la plataforma para anotarme, porque sí, yo falto de anotarme. Ok. Está bien. O se lo mando ahí por un correo interno. O me lo más, sí, le agradezco, está bien, claro. Gracias. Bueno, entonces, ahí me disculpan el suceso, pero no sé, hay cosas que suceden. No, igual, sé de alguien que me puede prestar un lápiz, entonces no hay problema por eso. Y les quedo viendo los problemas. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería por hoy. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, con gusto. Nos Gracias, vemos. profe. Ok.